Buenos días, buen día, amados y amadas del Señor, en esta preciosa mañana. Hoy estamos comenzando más temprano porque el caballero, el pastor, pues tiene que hacer su diligencia. Lo más importante es que estamos hoy acá dándole gracias al Señor por todas las bendiciones que nos regala, ¿verdad? Día con día. Recordarles que ahí está mi número de teléfono, 85250914. Dele me gusta, comparta la página y estamos cada día más aprendiendo, amados, aprendiendo cada día. Bueno, ahí el que no lo ve ahora directo pues lo verá después, más adelante, más tarde, mañana, ahí, ¿verdad? Lo más importante es que estamos ahí en la clase de esta lección de Apocalipsis, ¿verdad? También tipo de enseñanza, tipo de curso, todo eso como usted lo quiera ver, como usted mejor le sirva, para que usted lo hable también a otras personas, ¿verdad? Porque digamos uno a veces se queda y no le habla a otras personas, se lo deja uno solo para uno. Mira, dice Apocalipsis tal cosa, para que también, como decía el amado pastor Víctor Murillo, acá que el Apocalipsis es sencillo, simplemente que es de ponerle un poquito de cuidado. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, Señor, en esta mañana, Dios mío. Te doy las gracias, Señor, por todas las personas que se conectan, que se van a conectar, Dios mío, en el nombre de Jesús. Padre, el poder y la honra es para ti. Cuida al pastor ahora, Señor, su venida y su salida de acá, Dios mío, para donde él vaya, Padre, en el nombre de Jesús, y a todas aquellas personas, Señor, que están enfermas, que están pasando momentos difíciles, incómodos, Dios mío, Padre, tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, y que nos ama, y que nos cuida, y que nos guarda. Amén, amén, amén. Vamos a leerle Hechos capítulo 4, del versículo 1 al versículo 12, ¿ok? Para que después darle la palabra al amado pastor. Pedro y Juan ante el concilio. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo de los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia y los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó entre los muertos, por él este hombre está
está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Si nosotros revisamos la biografía de Jesús, del principio a fin, del alfa y el omega, nos encontramos que se divide en varias etapas. Fue anunciado. Amén. Y a través de los diferentes profetas del Antiguo Testamento, vemos cómo es que se escribe la biografía de un hombre antes de nacer. Es la única biografía existente de un ser humano que se ha escrito antes de nacer. Amén. Inclusive les invito a que en algunas Biblias de estudio vayan a ver todo eso, porque el profeta Isaías habló bastante de ese Mesías que un día vendría a libertar, a salvar a los judíos. Ezequiel, Jeremías, igual. Los Salmos también. Todo se anunció que un día vendría el Mesías, que quiere decir Salvador, a salvar a su pueblo. Que en ese momento, ¿cuál era el pueblo de él? Encargado. No era que los demás pueblos no eran parte de Dios, pero eran los encargados de llevar el mensaje, de dar a conocer el pensamiento del Espíritu Santo. Y por eso muchos de los antiguos anunciaron que un día vendría ese Mesías, que nacería en Belén, de una virgen, en un establo, que vendría a dar a conocer el plan de Dios. Amén. Y eso es lo que vemos en el anuncio de él. Inclusive Isaías, lo hemos repetido muchas veces, lo anuncia como una biografía nada fácil, como el corderito inmolado que tendría que morir, Amén. dar la vida por sus ovejas, por la humanidad. Y así es como vemos que ese anuncio de ese Mesías un día se cumplió, como lo mencionamos. Nació en Belén, de una virgen, y apareció para traer la revelación del Espíritu Santo. Si vemos en Juan 1:18, ¿qué fue lo que vino a hacer este Jesús, el Mesías? Dar a conocer al Espíritu Santo, dar a conocer a Dios, porque la gente estaba viviendo con mucha ignorancia con respecto al conocimiento o al pensamiento de Dios. Y nació allá en Belén. Y dice que el ángel le pidió a la Virgen que le pusiera el nombre de Jesús, el Mesías, Emmanuel, que quiere decir el Salvador, Dios con nosotros. Y después vemos en su ministerio terrenal cómo él lo inicia dando a conocer el amor y la verdad, la armonía, la belleza, la alegría, la naturaleza de Espíritu Santo a toda la humanidad, haciéndole un llamado para que se vuelvan a ese Dios de amor que tiene algo muy lindo para cada uno de los seres vivientes
que estaban viviendo en ese momento bajo la esclavitud del pecado. Y principalmente, como él tenía su vocero en ese tiempo, en el primer siglo, dice que vino a salvar a quién, primeramente. Mateo 1:21 lo dice claramente. Vino a salvar a los judíos de su pecado. Es decir, vino a su propio pueblo para empezar su mensaje en su casa. Después lo extiende a los demás pueblos, pero empezó primero en su Jerusalén. Y así fue como le llevó en la primera etapa de su ministerio el mensaje a los judíos. Y en este mensaje, este anuncio dando a conocer al pueblo de Dios quién era Espíritu Santo, no fue nada fácil, no fue nada bonito. A pesar de que ellos estaban con las antenas puestas, esperando a ese Mesías, cuando ese Mesías llegó, no le conocieron. Porque ellos estaban esperando otra clase de rey, un rey que viniera a sembrar un reino terrenal. Pero resulta que Jesús no viene a ser un reino terrenal o babilónico, sino un reino espiritual. Amén. Y fue así como Jesús se lanzó a las calles, anunciando: el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Y escogió poco a poco a sus discípulos. Los primeros que escogió allá en Capernaum fue a Pedro y Andrés, a Santiago, a Juan, a Mateo. Y así fue formando su equipo, su discipulado, su célula. Y entonces él comenzó a anunciar su reino y a instruir estos discípulos, porque ellos serían los encargados después de continuar con las enseñanzas que él había dado a ellos. Y así vemos cómo Jesús se lanzó a las calles y hacía milagros, maravillas, prodigios, señales, perdonaba pecados. ¿Y qué pasó? Él ofreciendo amor y verdad, confianza y esperanza a la gente, venía a ofrecerles una vida abundante. ¿Y cuál fue la respuesta de los judíos? No le aceptaron, no le conocieron, no lo recibieron. De hecho, Juan escribe en 1:12, dice que a los suyos vino, ¿y los suyos qué? No le recibieron. Sin embargo, quedó una puerta abierta ahí en la parte B del verso. Dice, pero a los que le recibieron, les dio el privilegio, el derecho de llegar a llamarse hijos de Dios. Entonces, si nosotros estudiamos el ministerio terrenal de Jesús, vemos que no fue nada bonito. Más bien para él fue una gran tribulación que con mucho amor llevó, porque él estaba haciendo un trabajo que le había encargado su padre. Y después vemos en su última semana de este trabajo terrenal, después de más de 3 años de estar anunciando a su padre y las enseñanzas que se necesitaban para entrar otra vez al jardín del Edén, vemos que un día, ya cuando él tenía mucha gente que le seguía, entonces sus mismos compatriotas, los judíos, comenzaron a planear su muerte, su asesinato. Dice, este hombre nos está causando mucho perjuicio a nuestra religión y es capaz que en cualquier momento la religión nuestra, la de los judíos, va a desaparecer porque se está llevando mucha gente con él y esos sus discípulos. Y entonces
planearon su muerte. Y ahí se valieron de uno de los apóstoles, de Judas, para ver cómo negociaban para que les entregara a Jesús a ellos. Y hicieron un negocio ahí de dinero para que Judas se lo entregara. Y Judas cayó en la trampa por el amor al dinero, por el deseo a las riquezas. Cayó en la trampa y hizo el pacto y un día se los entregó. Y eso lo hemos visto mucho en las películas, la gran pasión de Cristo, como allá en el monte de Sinaí, donde Jesús siempre pasaba a orar. Un día cuando estaban en oración, que iban rumbo a Betania, de regreso en esta última semana de su vida, llegaron los líderes religiosos de su pueblo, entre comillas. Fue como leímos en la lectura bíblica. Los grandes líderes, los sumos sacerdotes, con sus policías, porque ellos tenían sus oficiales, los sacerdotes, y todos vinieron como era de noche, tal vez tipo 11 de la noche, llegaron ahí y lo apresaron. Le hicieron un juicio en la madrugada, a escondidas del pueblo. Usaron unas causales para su muerte ilegales, acusaciones inventadas, pero al fin lograron ellos lo que querían y toman una decisión unánime: tenemos que matarlo porque nos está perjudicando nuestra religión. Y en la mañana nomás se lo llevan a Pilatos, hasta levantaron a Pilatos, que se levantara antes de que el pueblo se levantara, para que Pilato le diera la orden de la pena capital, o sea, de poder matarlo, porque ellos como religión podían matarlo por sus causas, pero no a nivel del Imperio Romano. Y se lo llevaron a Pilato. Pilato no encontró ninguna falta en Jesús que se opusiera a Roma. Y Pilato les dice: no encuentro ninguna falta en este justo. Esto es problema de su religión, esto es problema de ustedes. Así que júzguenlo ustedes. Pero como no podían matarlo, entonces ellos comenzaron a agitar la multitud de la gente y a decirle: pidámosle a Pilato que lo crucifique, que era la práctica de ese entonces para matar o asesinar a los maleantes o todas las personas que se oponían a Roma. Y comenzaron a agitar el pueblo para que lo crucifique. Sin embargo, en algunas de sus componentes que tenía Pilatos con esta religión judía, dice, les recuerda que él una vez al año para la Pascua, porque estamos en la semana de la Pascua, dice, él les daría un hombre, un judío, que lo indultaría por la paga de otro, y les ofreció a Barrabás. Y entonces cuando Pilato le pregunta a esta gente, le recuerda: yo tengo una fiesta, un compromiso con ustedes de entregarle un hombre cuando hacen su Pascua. Tengo un preso ahí que es un sedicioso, un asesino, un rebelde que está condenado a muerte. Yo les entrego a este y dejamos libre a Jesús porque no encuentro ninguna falta. ¿Y qué hizo el pueblo? Más bien se agitó más, se puso con más violencia y dice: crucifícale. ¿Y a quién suelto? A Barrabás. Ve hasta donde llegaron. Se hicieron barrabasianos, siguieron la maldad, siguieron todo eso por la envidia. Oiga bien, por esta palabra, por la envidia que le tenían a Jesús. Y como Pilato no se decidía, entonces comenzaron a acosar al mismo Pilato. Dice: Pilato, este hombre se opone al César.
se opone al reino. Si tú no lo crucificas, estás siendo cómplice de este Señor y oponiéndote a Roma, y vas a sufrir también con este hombre. Y entonces Pilato, por conservar su puesto, su gobernación, dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Pide una palangana con agua, y entonces delante de los sumos sacerdotes, de los líderes de Israel, los judíos del momento, les dice, yo no encuentro en este hombre nada. Para mí es un hombre justo. Yo no quiero saber nada ni ser cómplice de la sangre de este justo. ¿Y qué hicieron los judíos? Oiga, es algo que se le eriza a uno el cuerpo cuando lee esto. ¿Qué hicieron los judíos? Y esto lo leemos en Mateo 27, 25. Y voy a pedirle al hermano, porque esto es muy importante, para que no crean que es que el predicador lo está inventando. Dejemos que la misma Biblia, Mateo 27, 25, y si usted tiene la Biblia por ahí a mano, busque Mateo 27, 25. ¿Qué fue lo que dijeron estos judíos, este pueblo de Israel, los líderes y el pueblo? ¿Qué fue lo que hicieron cuando Pilato les ofreció que él no tendría que ver nada con la sangre de este justo? Oiga lo que dice. Mateo 27, 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Oiga, repitámoslo. ¿Respondiendo qué? Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Oiga, respondiendo el pueblo, todo, líderes, no líderes, esclavos, no esclavos, los más bajos, todo el pueblo. ¿Y cuál era ese pueblo en ese momento? ¿Cuál era ese pueblo? Piense, para no decirlo yo. ¿Cuál era, hermano? Ese pueblo que estaba queriendo crucificar a Jesús. El pueblo judío. El pueblo de Israel, el pueblo judío. Y oiga, con su propia boca, suelta a Barrabás y mata a este hombre, dijo todo el pueblo. Y su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestra descendencia, sobre nuestros hijos. Qué tremendo. Terrible, terrible, con su propia boca pedir esa maldición. Sí. Y si nosotros vamos a la historia de este pueblo, ¿qué encontramos? Ha sido un pueblo como sufrido. Ha sido un pueblo perseguido. Y conocemos todas las historias de este pueblo. En Alemania, matados. Allá en el otro, matados. Odiosos por muchas gentes. No los quieren. ¿Por qué? Porque esta maldición desde entonces ha estado vigente. Así es. Y lo digo y lo repito y con mucho cuidado. Porque por los acontecimientos que se están dando hoy en día, vemos que mucha gente se está parcializando con este pueblo. Todavía siguen con el pensamiento aquel antiguo, diciendo, él es el pueblo de Dios. Y me gustaría que hablara usted con algunos de esos hijos que están llevando esta maldición. Yo he hablado con algunos de ellos, como investigador que soy. Y oiga,
hablan de Jesús de una forma tan despectiva aún hoy. Ese fue un charlatán, ese fue un vividor que quería en la religión encontrar su manera de vida. Ese andaba con prostitutas, con borrachos, con ladrones. Dice, no, ese lo mejor que hizo el pueblo fue desaparecerlo. Era un maleante. Hasta que se queda uno erizo cuando está hablando con una de esas personas. Santo. Y hacen, sacando pecho, dice, porque el pueblo verdadero de Dios, haciendo un lado a Jesús, lo tiran por allá, lo asesinan, porque el verdadero somos nosotros, descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Retoman algunas historias del Antiguo Testamento, que en ese tiempo sí era el pueblo de Dios. Y si ese pueblo hubiera sido obediente, ahí estaría Jerusalén siendo la capital y reinando. Pero hicieron el delito más grande. ¿A quién asesinaron? ¿A quién mataron? Al Hijo de Dios. Y esto es lo que se llama la gran tribulación que pasó Jesús. El gran apocalipsis que pasó Jesús. Quiere decir que Jesús tuvo su propio apocalipsis. ¿Y qué bonito encontramos en el apocalipsis de Jesús? No lo vemos allá en una fiesta, tomando tragos. No lo vemos allá en un estadio de fútbol, viendo un partido de fútbol. No lo vemos allá en un baile, en un paseo. No, Él nunca tuvo tiempo para las cosas de este mundo. Él siempre dijo, en las cosas de mi Padre debo andar. Amén. Y Él siempre fue viendo para el cielo, hablando con su Padre, pidiéndole fuerzas, porque no era bonito, como se llama, la pasión de Él. La pasión de Jesús. Vea, no era nada lindo. Entonces, podemos ver que esta es la gran tribulación. Este es el apocalipsis que Él vivió. Aún sus discípulos, cuando ya se cumple su ministerio, allá en esta última semana, la Pascua, ese viernes a las 3 de la tarde, cuando Él dice, Padre, he hecho lo que me encargaste, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amén. Y se lo entrega al Padre. ¿Y qué pasó? Aún sus íntimos amigos, sus discípulos, lo dejaron solo. Pedro volvió a su pesca, los discípulos de Maús se fueron por allá huyendo, las mujeres también. ¿Y qué pasó con los judíos? Hicieron fiesta. Oiga, mandaron guardas a cuidar un cuerpo muerto. ¿Dónde se ha visto eso? Que ir a cuidar un cuerpo muerto. Mandaron guardias, hicieron fiesta porque este mentiroso dijo que al tercer día se levantaría. Ve hasta dónde llegó el odio de esta gente nacionalista para con Jesús. El que venía a darles amor y verdad, vea cómo lo traicionaron. Increíble, pero cierto. Y así muere Jesús y se dan esos ese tiempo de silencio. Muere a las 3 de la tarde y aparece domingo levantado. ¿Qué pasó en ese tiempo de silencio? Cuando Él entregó su espíritu al Padre. Eso es muy importante que lo analicemos. Año 33 después del Mesías. En ese tiempo de silencio, mientras el mundo en ese momento estaba comentando, Dios, mataron a aquel pobre señor, aquí esto, los felices judíos en fiesta y todo eso, había un tiempo de silencio. Porque, ¿qué dijo Jesús? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y su Padre, como Él fue fiel y justo, fue obediente, tomó su espíritu
Y ahí nomás, ¿qué fue lo que hizo el Padre? Eso lo estudiamos en otra lección. ¿Qué fue lo primero que hizo el Padre? Toma su espíritu como un premio y lo entroniza. ¿Recuerda? Lo entroniza otra vez en el jardín de Edén, como era Adán en el principio. Vea el paralelo que hay de Génesis con el capítulo 5, donde lo entroniza. La silla vacía que había dejado Adán y Eva por no hacer el sacrificio del Cordero o la Pascua, que en este momento Jesús la está haciendo, es llevado y lo entroniza. Y entonces le da ¿qué? Toda la deidad que había entregado Adán y Eva y Lucero, y se la da otra vez porque fuimos hechos, o ellos en ese entonces, hechos a imagen y semejanza de Dios. Amado, ¿cuánto duraba más o menos una fiesta, la fiesta de la Pascua en Jerusalén? Bueno, todavía ya Jesús había muerto, había resucitado, y ellos todavía estaban en la Pascua. En la Pascua. En fiesta. En fiesta. Okay. Dice que a veces duraba hasta 10, 14, indistintamente 7, 10 y 14 días, según la fiesta ahí. Entonces, ahí estaban en la fiesta. Y cuando Jesús entonces entrega su espíritu, se presenta al Padre. ¿Qué hace el Padre? Le da su deidad y pasa a ser el segundo Adán, perfecto. Toma su deidad y le da la administración de su creación. Lo vimos en Apocalipsis capítulo 5, del 1 al 14. El único digno que se encontró en la tierra, bajo la tierra y más allá de la tierra, el único digno de dirigir la historia de la humanidad. Y todavía, amado, todavía, digamos, es que esto es culpa del Señor, es que esto es culpa de Dios, y estamos en eso todavía estamos en los tiempos de eso. Bueno, ya Jesús está entronizado, ya Jesús está a la diestra del Padre, pero todavía es que esto pasa porque es que a dónde está Dios, y a dónde está esto, y qué tal enfermedad, y qué tal circunstancia, y qué tal cosa, y qué tal, ok. Dios vino, dice Isaías 61, a libertar a los cautivos y todo eso, pero todavía estamos culpando muchas veces al Señor. Sí, lo estamos juzgando. Y entonces, ahí termina el ministerio terrenal. Recuerda que dijimos que fue anunciado, vivió en su ministerio terrenal, y ahí empieza, después de su muerte, con su ungimiento, empieza el ministerio de rey y sumo sacerdote, que eso lo estudiaremos a partir del capítulo 6 en adelante. Ahora vamos a Hechos 2, verso 36. Vea lo que dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿De dónde saca Pedro, que es ahora lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo se atreve Pedro a decir esto? Oiga, y teniendo esa gente al frente. Oiga pues, ciertísimamente, toda la casa de ¿qué? De Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. ¿Cómo sabe Pedro ahí que este Jesús es el Señor, el ungido, el Mesías? Y que es el encargado de dirigir ahora la historia de la humanidad. Recuerde que Jesús se les apareció a los discípulos después de su levantamiento por 40 días, dándoles algunas instrucciones que quedaron pendientes.
Recuerda que Jesús antes dijo en su ministerio terrenal, yo soy la resurrección y la vida. No le creyeron. Oye lo que juega que va a levantar muertos y se va a levantar él. Es un imposible creer eso. Si actualmente apareciera alguien diciéndome a mí eso, yo me burlaría también. Y Jesús dijo eso. Destruyan este templo, que era el templo de los judíos, bajo lo que se regía su religión, donde estaba su Dios. Y en 3 días lo levantaré. Él tuvo que levantarse y aparecerse a los discípulos, y entonces los discípulos dijeron, mira, ahora entendemos. Con razón él dijo, el templo es él. Y así, él retoma, en los primeros capítulos de Apocalipsis vemos los títulos. Yo soy el que estuve muerto y ahora vivo. Haga la comparación. Allá cuando predicaba, yo soy la resurrección y la vida, se burlaban de él. Y ahora dice, aquí estoy. Recuerda lo que les dije y lo están viendo en forma personal, resucitado. ¿Ve? Ahora sí creemos. Mira si este es el templo. Mira si este es el verdadero Mesías, el que vendría a salvar a la humanidad. Y entonces los apóstoles volvieron a retomar, lo volvió a juntar. A Pedro lo buscó allá otra vez donde lo había encontrado, donde estaba pescando. Y Pedro se había llevado todos sus compañeros para trabajar en la empresa pesquera de él. Se los había llevado. Y hasta ahí, en Capernaum, en Galilea, llegó Jesús. Y se les aparece y le repite la misma historia. Cuando lo llamó por primera vez, tira la red a la derecha. Y Pedro la tiró y sacaron los pescados que sacaron. Y entonces Jesús les hace el llamado, vengan y yo los haré pescadores de hombres. Y ellos, dejándolo todo, le siguieron a él. Ya nada les importaba, solo querían ¿qué? Andar con él. Allá a los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, también pescadores, eran empresarios. A veces los pintan como que eran iletrados, no, ellos eran administradores y gente de carácter templado, ¿verdad? Y entonces también los llamó y ellos le siguieron. Aún el mismo Mateo, que era un comerciante, lo acusan de ladrón porque cobraba impuestos para Roma y le metía ahí una cuñita más. A ese lo llamó. Él buscaba personas de empuje, personas trabajadoras. Él no veía su maldad, él veía si le servían o no. Y lo llamó, así lo siguieron, hasta que formó su equipo de 12 apóstoles. Entre ellos Judas, que era el único de Jerusalén, que era inteligente, un administrador. De hecho, vea, Mateo era cobrador de impuestos. Y no le dieron la bolsa de las ofrendas. ¿A quién se la dieron? A Judas. Quiere decir que Judas sabía más de dinero. A tal grado que eso lo llevó, el amor al dinero lo llevó a vender a su maestro. Entonces, ¿qué quiero destacar con esto? Que ya el ministerio de Jesús se terminó. Es ungido. Y este Jesús unge a los apóstoles. Entonces, aquí empieza el ministerio de los apóstoles. El apocalipsis de los apóstoles. ¿Cómo? Cuando son llenos del Espíritu Santo. Entonces les da las nuevas instrucciones. Ahora sí, ya yo me fui, ya tengo mi trono allá arriba. Pero las enseñanzas que yo les di a ustedes, ahora quiero que se las lleven a toda la gente, ya no a los judíos. Ya ellos no quisieron nada, ellos me rechazaron.
Ahora llévesela a toda la gente que se disponga. Y aquí se está iniciando el ministerio de los apóstoles. Y es lo que vemos en ese primer sermón, el segundo sermón de Pedro, en Hechos 2, 36. ¿Qué es lo que dice, hermano? Hechos 2, 36. Y ahí hay gente de todas las naciones, ¿verdad? Del mundo, porque era la fiesta de la Pascua. Era la última semana. Era gente de todas partes del mundo. Inclusive ahí están los judíos, ya haciendo números de perseguir a sus discípulos. Y vea lo que dice. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí hay multitudes. Bueno, si se convirtieron 5,000, ¿cuánta gente podría haber habido ahí? ¿Y qué dice Pedro ahí? Ciertamente, a la casa de Israel les habla primero. A este Jesús, a este Mesías, que ustedes crucificaron, asesinaron, mataron, Dios le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. Señor y Rey. Y Mesías. Entonces, ¿a quién está hablando Pedro ahí? ¿Quiénes fueron los asesinos? Léalo, porque no me gustaría repetirlo yo. Oiga, Israel, a ese que ustedes hicieron con lo que quisieron con ese Señor, que no lo aceptaron como su rey, pues lo siento mucho. El Padre Espíritu Santo lo ha hecho hoy Señor y Dios. Y ahora no de ustedes, sino de toda la humanidad. Sin embargo, Pedro, ya en su amor, instruido por Jesús, les abre una puerta por si quedaba alguno ahí, algún judío que quisiera arrepentirse. Les dice, bueno, ustedes por ignorancia hicieron eso, porque no se percataron, no se percibieron que este era el rey de ustedes, el rey de los judíos. Por ignorancia lo hicieron. Pero si hoy ustedes lo reciben, se arrepienten de su pecado, de su maldad, porque no hay pecado tan grande que Él no pueda perdonar. Dice, si ustedes se arrepienten, pasan a ser hijos. Él borra, tira su pecado al mar. Amén. No importa que usted sea israelita, o judío, o lo que sea, de la nacionalidad que sea. Si usted hoy se arrepiente y se convierte y es lleno del Espíritu Santo, es parte del reino de Dios. Amén. Y entonces con ese mensaje de Pedro se está abriendo el mensaje, su apocalipsis de ese momento, no el de Juan, sino el de ese momento, el de esa generación de los apóstoles. Se está abriendo la revelación para ellos. Y vea que Pedro y los apóstoles, Juan y Santiago y y muchos discípulos anónimos, comenzaron que cuando fueron llenos del Espíritu Santo, a llevar ¿qué? El mensaje, las instrucciones que Jesús había dado. Este es el ministerio de los apóstoles. Ahora, vea que ellos siempre hablan. Jesús está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso intercediendo por nosotros. ¿De dónde sacaron esa información? En las apariciones que Jesús en sus 40 días se les presentó a ellos, por ejemplo, cuando se le apareció a Juan, allá en Juan 20, 19 al 22,
y que sopló sobre Juan y le dice, reciba el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les serán perdonados. Y Juan recibió Espíritu Santo ahí. Y posiblemente más enseñanzas, porque Jesús ahora estaba, ¿qué? Ungido con su deidad. Por allá se le aparece a los 11 también. Ajá. Y dice, todo poder me ha sido dado, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Y apenas estamos domingo de resurrección. Y Jesús dice, todo poder me ha sido dado. ¿Por qué habla Jesús así? Todo poder me ha sido dado. Porque ya él había recibido su entronización allá en el cielo. Ya el Padre lo había entronizado, le había entregado los 7 sellos. Ese es lo que se llama el secreto sagrado que Espíritu Santo tenía para con ellos y nosotros. Cuando Jesús muere en la cruz, entrega su Espíritu, toda la gente pensó, hasta aquí llegamos. Y si lo pudiéramos ver en una forma fría, nos da derecho a pensar que Jesús fue un fracasado al morir en la cruz, todas sus enseñanzas y todo, ahí terminó. Uh-huh. Pero estaba el secreto sagrado del Espíritu Santo. ¿Cuál era? Levantarlo como Señor y Mesías. Amén. Dios con nosotros. Amén. Ese era el secreto sagrado del amor del Espíritu Santo para la humanidad. Y entonces aquí vemos que a los discípulos están empezando su ministerio terrenal, porque ya Jesús no está. Pero les dio Espíritu Santo. Y cuando venga Espíritu Santo sobre ustedes, entonces sí, van a tomar todas las herramientas, todas las enseñanzas, todo lo que yo les di, y empiecen en Jerusalén. Después, cuando hayan predicado su capital, su familia, sigan corriendo la cerca a Judea. Después a sus enemigos, Samaria, y hasta lo último de la tierra, hasta el fin de la tierra. Y ahí se inicia el ministerio de los profetas. Pero recuerden, ya no tenemos a Jesús con nosotros. Ya Él está sentado en su trono, y si en algún momento alguien dudó si Jesús era Dios, tal vez como hombre, no, tenía la divinidad de Dios, pero ahora Jesús pasa a ser, como dice Pedro, Dios con ustedes. Amado, qué manera la de Jesús, ¿verdad? Qué manera la de Él. Él llega, ahora que usted decía Juan 20, 19, 22, Juan 20, 19, 22, que Él le dijo, mire, yo voy a resucitar, yo voy a resucitar el tercer día, yo soy la resurrección, la vida. Todo eso que decía Jesús, y aquí Él para que ellos vieran que todo eso, que amor tan grande de Jesús, que aquí dice que estaban ahí reunidos todos y se les apareció. Antes de irse hizo todas las cosas. Habían 500 personas todavía por allá y se les aparece y como da testimonio de que Él todo lo que había dicho, ¿verdad?, se estaba cumpliendo. Entonces dicen los apóstoles, y me imagino que dijeron ellos, santo es el Señor, mire dónde está Jesús. Lo que había dicho. Y nosotros no creíamos. Hey, Tomás, mete los dedos ahí, ¿verdad?, a ver si crees. Y a los discípulos de Maús, todavía ese hombre, pero ¿por qué? Pero usted no sabe la historia, que crucificaron ahí en Jerusalén, y esto. Todavía Jesús llega con ese gran amor, con esa convicción, decirles, bueno, aquí estoy, denme de comer, denme pescado. Qué tremendo, antes de irse al Padre. Hay otra cita que quiero leerles, que está en Hechos 7:55. Esteban era uno de los diáconos de los discípulos. Cuando ellos comenzaron a predicar, comenzaron a formar ya discípulos.
discípulos de discípulos. Esteban era uno de los discípulos, ya cuando se inicia el ministerio, con la ausencia de Jesús, pero con la dirección del Espíritu Santo. Dice 7:55, pero Esteban, lleno de Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ahí estamos hablando unos poquitos días después de que Jesús ya se había ido. Y este era un nuevo discípulo, un diácono. Y vea, tuvo la oportunidad, como el mismo Juan, en espíritu, ver a Jesús a la diestra de Dios, sentado a la diestra de Dios, entronizado. Por eso hemos recalcado mucho. ¿Cuándo fue entronizado Jesús? Estos ejemplos nos ayudan para ponerle fecha. Ahí, poquitos días, en su misma resurrección, en su mismo levantamiento fue entronizado. Porque ¿de dónde saca Esteban esto? Porque él tiene su experiencia personal, como la tuvo Juan, como la tuvo Pedro y todos los allegados ahí de Jesús que fueron en vida. Ahora, ¿por qué repito esto? Porque hay algunos grupos religiosos que dejaron a Jesús sentado allá, a la diestra de Dios Padre, sin hacer nada. Dice, Jesús fue entronizado hasta el año tal con la guerra mundial, que fue cuando se soltaron los diablos. Jesús fue entronizado en el año tal, que fue cuando surgieron unas nuevas doctrinas con Lutero. O sea, hay gente que no hace religiones que no se han percatado de quién es Jesús. Inclusive dicen, no es Dios. Pues es Dios con nosotros. Es el que está dirigiendo la historia de la humanidad. Amén. Y no porque se lo regalaron, sino porque Él se lo ganó, dando hasta su última gota y agua de sangre, dando su vida. Amén. ¿Por qué? ¿Por solo los ciertos países? No, por todo el mundo, por la humanidad, por todo ser viviente. Y es muy importante esto, porque muchas personas están perdiendo bendición. Se han dejado engañar por estas creencias. Y entonces no han tenido un encuentro personal con Jesús. No saben que ese es el Señor y Mesías y Espíritu Santo, el que domina y gobierna esta humanidad. Y lamentablemente, la misma actitud que tuvieron los judíos de ese entonces, año 35, 30, con Jesús lo asesinaron. Cuando sus discípulos comenzaron su ministerio, su gran tribulación, ¿qué pasó? Lo que leímos en la lectura bíblica. Pedro y Juan, llenos de Espíritu Santo, comenzaron a seguir, a accionar las enseñanzas de Jesús. Pongan las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Echen fuera demonios. Amén. Y yo estaré con ustedes defendiéndolos, protegiéndolos. Amén. Prediquen mi reino. Vea donde yo estoy. Y si ustedes lo hacen como les enseñé, aquí está la silla, ustedes van a venir aquí también. Van a estar aquí. Pero recuerde que lo que yo viví fue una gran tribulación. Y ustedes, si quieren seguir mi ejemplo, tienen que vivir esa gran tribulación. Y de hecho vemos que a Pedro y Juan los encarcelaron. Pedro tuvo que huir a Roma y allá lo mataron. Juan encarcelado allá en la isla de Patmos. Esteban apedreado por hablar de Jesús. Y así indistintamente, los pobres cristianos de ese primer siglo tendrían que andar escondidas. Es más, una pregunta así,
¿De cuántos miembros eran las iglesias en ese momento? ¿Cuántos calcula usted que eran las iglesias en ese momento? ¿De 1000, de 2000, de 100,000 o de cuántos? Si eran perseguidos, si eran matados, si pasaban por allá y oían algún alabaré, gente muerta, entonces no habían de esas congregaciones grandes. Era un poco. Porque era contrabando eso, era muerte. Y entonces, y ahí empezó el ministerio de los apóstoles. Pero vean, ellos conocían de toda la información que vamos a encontrar después en Apocalipsis que se le da a Juan en el año 100. Entonces preguntamos, ¿para quién era el Apocalipsis de Juan del año 100? Que se le reveló a Juan. Si ya él lo conocía, los apóstoles lo conocían, ya ellos lo habían vivido. Entonces, ¿para quién fue ese Apocalipsis del año 100? Porque en eso hay muchas teologías también. Dice que el Apocalipsis fue para los judíos, que nada tiene que ver con nosotros. Y sabe, a los judíos Jesús dio una profecía que se encuentra en Mateo 27, 24, que dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus pollitos? Y Jesús llorando, ¿verdad? Porque dice Jesús, ¿cómo es posible que yo le di amor? Quise rescatar este pueblo. Jerusalén, a gritos. ¿Cómo es posible que yo los quise juntar como la gallina junta sus pollitos con amor y verdad? Y tú no quisiste. Pero de cierto te digo, tu casa quedará desierta y vacía, y no me volveréis a ver hasta que venga con poder y gran gloria. Mateo, ¿qué era, amado? 23, 27, 37. 23. Sí. No era 27. Mateo 20, 23, 27, 39. 23, 37, 39. 23, 37, 39. Dice: Jesús en vida había profetizado. ¿Y cuándo se cumplió esto? Como dijo ahí mismo en Mateo 24, 15. ¿Qué dice? Mateo 24, 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. ¿Y cuál fue esa desolación desoladora? Eso sucedió en el año 66-70, cuando vino Tito y barrió con los judíos, incendió Jerusalén, el templo, y para siempre Israel dejó de ser. Recibió su premio. Y como dijo Jesús, no me volveréis a ver. Y allá después en las epístolas encontramos, ¿cuál es el pueblo de Dios hoy? Que ahora no hay judío, ni griego, ni chino, ni ruso, ni gringo, ni nada. Todos somos uno. Como dijo Jesús en su oración, Padre, que todos seamos uno, como tú y yo somos uno. Así que, si podemos sacar alguna enseñanza de esto, porque se están dando muchas especulaciones sobre estas guerras que están dándose allá en Oriente, que es el pueblo de Dios peleando contra nosotros y que son los descendientes de Julano y Sutano. Hermano, pégale una revisadita a la Biblia. Dios no tiene que ver nada con esto. Sí, habrá guerras y rumores de guerra y pestes y toda la cosa. Pero en este momento, el pueblo de Dios es
el que lo reciba como Señor y Salvador. Así es. Vamos, ¿dónde era que estaba la cita esta de que decía, es que no sé, no la apunté, no sé si la apunté o no, que decía que la sangre de este justo caiga sobre nosotros? Mateo 27, 25. Y entonces, hermanos, ya conocemos 27. el ministerio de Jesús en tierra. Ah, sí, aquí está. Ahora está allá entronizado. Los apóstoles tomaron ahora la rienda en aquel entonces, el mismo siglo. Y después, a partir del año 100 para acá, con el Apocalipsis de Juan, que se le mostró a Juan, hay una pregunta. Entonces, ¿para quién es esta revelación de Juan, mostrada a Juan, que él conocía y los apóstoles y habían vivido? ¿Para quién es? Del año 100 para acá, hasta el día de hoy, ¿para quién es esa revelación de Juan? ¿De para todos? Para todos. Somos uno. Y eso lo vamos a dejar ahí pendiente, porque esa revelación es, en el año 100 ya no vivía Jesucristo, ya no estaban los apóstoles, solo Juan estaba por morirse. Y entonces da esa revelación que se le ordenó, escríbala por Juan, porque si usted se muere y no la escribe, ¿de qué se van a alimentar de aquí en adelante la gente del siglo 100, del año 100 para acá? ¿Quién les va a predicar si ya no está ni Jesús, ni ustedes, ni los discípulos? Entonces, ahí empieza el ministerio del año 100 para acá. ¿Para quién es? Esa pregunta se la vamos a dejar en el aire y se la responderemos la próxima vez. Pero ahora, hermanos, lo que necesitamos es reconocer al que está sentado en el trono allá en el jardín, el segundo Adán, como dice el yo soy el que estuve muerto y ahora vivo, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo único que necesitamos es no copiar esa actitud de los judíos, sino nacer de nuevo, recibirlo como nuestro Señor y Salvador. Amén. Y meternos no a no hacer nada. Si nos inscribimos como ciudadanos del reino, tenemos que comenzar a hablar del reino. Amén. Hablar como ciudadanos del reino, sí. Así es. Y caminar como ciudadanos del reino. ¿Por qué? Porque de esto se trata. Y vea usted que hoy estuvo también muy edificante la palabra de Dios que explica el amado apóstol Víctor Murillo, ¿verdad? Del Señor. Muchos lo saben, sí, muchos lo saben, pero muchos no lo practicamos, ¿verdad? Todos sabemos que esto, que el otro, que es, pero muchos no lo practicamos, no tenemos tiempo para muchas cosas. Se les predica y se les dice de una a otra manera en estas plataformas del Facebook, del Instagram, del otro, de la palabra de Dios. Aquellos que van que vayamos a las congregaciones, se nos predica una vez, otra y otra vez de la salvación, porque este es un mensaje, este mensaje es un mensaje de salvación, es un mensaje de arrepentimiento, es un mensaje de conocimiento, es un mensaje para todos nosotros. Aquel que quiera recibir al Señor, ¿cómo es? Romanos 10, 9, 10. Sí, 10. 10, ok. Todos aquellos que quieran recibir al Señor. Entonces, después ahí, el amado, pues explicaremos la parte de las iglesias de Esmirna, de las iglesias de esto, del otro. Estamos en la parte apocalíptica, lo que vio Jesús, una parte apocalíptica y todo eso. Y después nos iremos, pero cuando, me decía por ahí una persona,
estamos, si nosotros entendemos la palabra de Dios, amados y amadas del Señor, nosotros estamos, pero que yo todo eso lo leo y todo, pero el Apocalipsis, ya, ahí está, se viene, como decía el amado, se viene del Génesis, ¿qué es 3? Toda la Biblia. Toda la palabra, ok. Después entramos ahí, a esa parte, amados y amadas del Señor. Estamos, el amado, ¿verdad? Estamos acá dando ese curso, o él está dando el curso acá, pues yo también lo estoy recibiendo. Para mí es muy edificante. Vendrán otras personas, porque van a venir otras personas, pero ya vamos a hablar de otra, no de lo que él está hablando, sino de parte de otras cosas, ¿verdad? Y todo eso, pero siempre enfocados en la palabra del Señor, porque el Apocalipsis, como dice el amado, es todo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Gracias, amados. Que Dios me los bendiga. Gracias, Señor, en esta tarde. Gracias. Ahí está mi número de teléfono. Ahí está. Dele me gusta. Comparta la página. Gracias al Señor por este día. Gracias al Señor porque hoy, jueves para mí los jueves son para mí, bueno, todos los días, pero los jueves, amado Señor del cielo, son muy, muy, muy especiales, porque cuando viene el pastor Víctor Murillo, también vamos a tener desde otro país, vea que se lo estoy diciendo desde ahora, vamos a tener desde otros países a gente, porque ya me llamaron, ya me hicieron una invitación también para que ustedes estén aquí. No porque sean de otros países o porque no. El conocimiento está aquí, está allá, aquel que quiera. No es eso. No es que no. Yo lo que quiero que ustedes me entiendan es que gracias a Dios esto se está dando porque me preguntaron. Un día esto me preguntaron a mí, ¿y cómo va el asunto? Bueno, esto y esto. Sí, nosotros estamos siguiendo al pastor, a la palabra, el Apocalipsis, y bueno, vamos a ver cómo también nosotros también, esto es parte de que ellos están cooperando, de que ellos están ofrendando su tiempo. El amado Víctor Murillo está ofrendando su tiempo, porque él tiene que irse ahora para su trabajo, donde ahí tiene que ir a hacer sus cosas. Y vea que viene el amor que le tiene a Dios, el amor que le tiene al Señor, el amor que le tiene a la palabra, que se viene en su trabajo. Ahora él vuelve a ir a trabajar y ofrenda su tiempo. Así muchos de otras partes, y desde acá a Costa Rica, y aquel que quiera también yo lo invito a también que sea parte de este programa, o ¿cómo le puedo poner? De este ministerio. Gracias, amados del Señor. Dios los bendiga, y yo también los bendigo. Los amo mucho, pero los ama más Dios. Amados y amadas del Señor, el otro jueves, si Dios lo permite, nos vemos a la misma hora y por el mismo canal. Bendiciones, y que Dios me los bendiga, y los amo mucho, pero más los ama Dios.